En una colonia perdida entre calles de tierra y casas hechas a medias, de esas donde los techos son de lámina y el viento cuesta más que la pobreza misma, vivía Juliana. Aquel lugar se llamaba el Cerrito del Olvido, y no era un nombre metafórico, era literalmente un espacio donde todo lo que el mundo no quería, terminaba. Basura en las esquinas, perros callejeros que peleaban por restos, niños corriendo descalzos entre charcos de agua sucia, mujeres cansadas regresando de trabajar y hombres apagados por las deudas, la fatiga o la desilusión. En aquella colonia, los sonidos eran constantes, el grito de una vendedora, el llanto de algún bebé, la risa de un joven que ya se había rendido frente a la vida pero no frente a la burla. Era un lugar duro, de esos que moldean a la gente o la quiebran. Aún así, sus habitantes encontraban la manera de sobrevivir, de aceptar su realidad, de dar gracias a Dios por lo poco o lo mucho, por lo que hubiera. Todos. Menos Juliana. Juliana tenía 19 años, y era de esas chicas que a pesar de lo que tenía, siempre quería más. No más en el sentido ambicioso, sino más en el sentido del reclamo constante. Si había sol, se quejaba por el calor. Si lluvia, se quejaba por el lodo. Si había poco dinero, se quejaba por la miseria. Si había algo de dinero, se quejaba porque no era suficiente. Nunca encontraba gratitud en nada. Vivía con sus padres, don Gumersindo y doña Eloísa, ambos personas de campo, de manos duras, de fe profunda. Trabajaban donde saliera, en lo que se pudiera. Su madre hacía tortillas para vender, y su padre a veces trabajaba en la construcción y a veces en el mercado cargando cajas. No era una vida fácil, pero se sentían benditos. Para ellos, tener a sus hijos, un techo y un plato de comida caliente era suficiente para agradecerle a Dios. Pero Juliana no lo veía así. «Ay no mamá, otra vez tortillas», decía con desprecio. «¿Por qué no puedes hacer algo diferente? Todo en esta casa es tan gris». Su madre solo suspiraba, acariciándole la cabeza, aunque le doliera aquel desprecio. «Hija, algún día entenderás que agradecer lo poco es abrir la puerta a lo mucho», le respondía siempre, con paciencia. Su padre también le daba consejos. Le hablaba de cómo la vida es una montaña de sorpresas, de giros, de aprendizajes. Pero Juliana no escuchaba. Todo lo que le decían le parecía una pérdida de tiempo. «Papá, ya estás grande, no me digas qué hacer. Yo quiero una vida diferente. Yo no quiero terminar como tú y mamá», repetía una y otra vez. Pero aquel, como ustedes, era todo lo que sus padres tenían para ofrecer. Dignidad en la pobreza, fe en la adversidad, amor en medio de las carencias. Juliana, encerrada en su propia frustración, no lo veía. Pasaba el tiempo y Juliana se volvía más y más rencorosa con su propia realidad. Se quejaba de vivir en una colonia donde no había asfalto, donde las paredes de su casa tenían rajaduras, donde el agua no llegaba todos los días, donde el viento se escuchaba como un aullido entre las láminas del techo. Se quejaba de todo. Nada le parecía suficiente. Sin embargo, en medio de aquel mundo tan crudo, había personas que aun teniendo menos que ella, sonreían. Doña Rocío, su vecina, una mujer paralizada desde la cintura, siempre tenía una palabra bonita. Don Lupe, que había perdido a su esposa y sus 2 hijos en un incendio, siempre estaba barriendo la calle, manteniéndola limpia. Y los niños. Esos niños que jugaban sin zapatos, eran felices entre carreras y risas. Juliana los miraba y rodaba los ojos. ¿Cómo pueden ser felices así? ¡Qué horror de vida!, se decía a sí misma. Un día, todo cambió. Era una mañana nublada, una de esas donde el aire huele a tierra húmeda y el cielo amenaza lluvia.
Juliana salió moldeando el rostro de su costumbre, enojada. Iba caminando a la tiendita de la esquina, quejándose de que su madre le había pedido que comprara verduras, cuando de pronto escuchó un grito. Un niño había resbalado en una bajada y caía directo hacia una camioneta que venía bajando. Fue instinto puro, Juliana corrió, levantó al niño de un tirón, y lo apartó justo cuando la camioneta pasaba a milímetros de ellos. El mundo se quedó en silencio. La madre del niño, una señora muy pobre y muy delgada, la abrazó llorando. «Mi hijo. Gracias, muchas gracias, muchacha. Le salvaste la vida». Juliana se quedó helada. El niño la miró con ojos grandes, llenos de agradecimiento. Algo adentro de ella se rompió. O se abrió. O se iluminó. Tal vez todo a la vez. Por primera vez en su vida, sintió que había hecho algo importante. El niño le sonrió. «Gracias, Juliana», le dijo con una voz suave. Aquellas palabras fueron una llave que abrió una puerta que Juliana siempre había tenido cerrada, el valor de su propia existencia. Los días siguientes, todos los vecinos se lo agradecían, no por compromiso, sino por admiración real. Juliana se dio cuenta de que, aunque vivieran en la miseria, aquella colonia tenía una riqueza que ella nunca había visto: solidaridad. Comenzó a ver a sus padres diferente. Su madre, con sus manos cansadas, siempre le servía la comida más caliente. Su padre, aun con dolores de espalda, siempre buscaba traer un pan para compartirlos en la noche. Todo eso que ella había despreciado durante años, ahora le parecía tesoro. Una noche, sentada en su cama, escuchando la lluvia pegar contra la lámina, Juliana susurró algo que nunca había dicho. «Gracias, Dios. Por todo. Por esta familia, por esta casa. Por este lugar». Ese fue el inicio de su cambio. Comenzó a ayudar a su madre en las tortillas. Acompañaba a su padre al mercado. Saludaba a los vecinos con una sonrisa. No por apariencia, sino porque ahora veía el valor en ellos. Un día, la madre del niño al que había salvado tocó su puerta. Tenía en sus manos una cajita pequeña. «Esto es para ti, Juliana», dijo con humildad. Adentro había una figura de madera tallada, un ángel. «Mi hermano lo hizo antes de morir», explicó. «Me dijo que lo regalara a alguien que Dios un día mande a proteger a otro. Y eso fuiste tú». Juliana lloró. Lloró por primera vez en años. No de coraje, ni de frustración, sino de gratitud. Porque la vida le había mostrado que no necesitaba nada extraordinario para sentirse útil, para sentirse valiosa, para sentirse bendecida. A partir de aquel día, cada mañana empezaba con las mismas palabras. «Gracias, Dios, por este nuevo día». Y aunque la colonia seguía siendo pobre, y las láminas seguían sonando por el viento, y el agua seguía fallando, en el corazón de Juliana ya no había quejas, ni reniegos, ni vacíos. Ahora había luz. Había paz. Y sobre todo, había gratitud. Porque la vida, al final, le había enseñado lo que ella se negaba a ver. Aun en lo más humilde, Dios siempre pone una sorpresa que nos cambia para siempre.